Bien, en esta noche nos disponemos a compartir una nueva reflexión con toda nuestra audiencia a través de Facebook Live. Esperamos que dentro de algunos 30 segundos podamos comenzar con la misma. Siempre damos una oportunidad para que algunos hermanos se vayan conectando y amigos, de manera que podamos tener la mayoría de la audiencia posible al momento de comenzar. En esta noche estamos, como acabo de decir, esperando solamente unos 30 segundos adicionales para poder comenzar nuestra transmisión o continuar con nuestra transmisión, pero iniciando la reflexión que tenemos para toda nuestra audiencia en esta noche. Dios nos ha dado la oportunidad, la hermosa bendición de desarrollar diferentes ilustraciones y reflexiones. Esto lo están haciendo diferentes hermanos de la iglesia del centro. Como saben, nuestro pastor está teniendo un devocional diario a las 8 de la mañana. Algunos hermanos están llevando la reflexión diaria a las 10 de la mañana y otros la estamos llevando a las 7 de la noche. Así que considerando que ya es la hora de comenzar, quiero repetir que mi nombre es Pedro Torrado, miembro de la comunidad cristiana de adoración en Arecibo, Puerto Rico, mejor conocida como la Iglesia del Centro. Hoy tengo una ilustración hermosa para compartir con ustedes y a esta la he titulado La confianza inamovible. Siempre comenzamos con la lectura de una porción bíblica y para ello vamos a considerar hoy el libro de los Hechos, capítulo 16 y versos 9 al 10. Y lee la palabra del Señor de la siguiente manera. Y se le mostró Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Señor eterno y Padre de la gloria, en esta noche vengo ante tu presencia, Señor, dándote gracias primeramente por la oportunidad de compartir esta palabra con toda nuestra audiencia. Te pido, Señor, que seas tú ministrando a los corazones conforme a la necesidad de cada individuo. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar con la reflexión, es importante que conozcamos algunos detalles de los protagonistas de la misma, de la historia que vamos a considerar en esta noche. Estoy hablando de Pablo y de Silas. Pablo es el nombre griego para el nombre de Saulo. Este hombre de la raza hebrea y de religión judía vivía en Tarso de Sicilia y fue educado en el fariseísmo. El celo por su religión del judaísmo lo llevó a perseguir a los cristianos, perseguirlos a punto de procurar su muerte también, en muchos casos. En una ocasión, mientras estaba en estos menesteres, camino de Damasco, se le presenta a Jesús en forma de una luz muy brillante que lo tira al piso. Ustedes conocen la historia, conocen los detalles y sabemos que Saulo pierde la visión, le pregunta al maestro: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le da las instrucciones, luego continúa hasta que puede recobrar la visión. Posteriormente es educado en la palabra del Señor por algunos años y se convierte en uno de los mayores exponentes, uno de los mayores escritores de la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Un evangelista terrible, de gran impacto en el mundo de aquella época. Y no solamente en aquella época, sino en el tiempo presente, porque sus cartas definitivamente son una de las más impactantes que podemos encontrar en la palabra del Señor. En el caso de Silas, también era llamado Silvano, era un misionero y profeta de origen judío. Fue considerado como uno de los principales cristianos de Jerusalén y acompañó a Pablo en algunos de sus viajes. Ellos salieron con entusiasmo a cumplir la encomienda que les había dado el Espíritu Santo, tranquilos y confiados de que Dios iría con ellos. No podían imaginar ni tan solo un poco lo que realmente les iba a tocar vivir.
Y eso lo encontramos también en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en los versos 23 al 33. Y eso que le ocurre a Pablo y Silas fue lo siguiente. Le damos lectura a la palabra del Señor. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Como hemos visto, Pablo se encontraba y Silas se encontraban en Filipos de Macedonia, haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes al Espíritu Santo y al llamado que le hizo. Pero sin embargo, lo menos que se esperaban era que iban a ser apresados, azotados y encarcelados, cumpliendo aquella misión. Esto podría parecerle extraño a muchas personas, y es que ¿cómo es posible que cumpliendo el plan de Dios terminaran en la cárcel? ¿Te has preguntado tú alguna vez por qué pasan situaciones que te provocan gran dolor cuando le estás sirviendo a Dios? Y te preguntas y te dices: estoy haciendo las cosas bien, estoy siguiendo a Dios, estoy cumpliendo su palabra, ¿por qué me pasan cosas tan terribles? Como que eso no nos cuadra en nuestra naturaleza humana. Pero es que, ¿sabes qué, hermano y amigo? Muchas veces al hacer la voluntad de Dios, también nos vamos a encontrar con situaciones muy difíciles en nuestra vida. Porque muchos piensan que ser cristiano es algo que nos va a llevar a estar libres en todo momento, sin ninguna dificultad, sin ningún dolor, sin ninguna tristeza. Pero si alguien te predica eso, si vas a un lugar donde predican eso, te están mintiendo. Porque eso no fue lo que Cristo prometió para nosotros. Eso no fue lo que nos ofreció. Y podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 16 y verso 33, la siguiente palabra. Jesús dijo, y son palabras de Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nos hizo el llamado a confiar y a tener esa verdad como una gran certeza en nuestro corazón. Pablo y Silas se encontraban en una cárcel oscura, sus pies atados en el cepo. Sin embargo, tenían la paz de Cristo en sus corazones porque estaban obedeciendo la voluntad de Dios. En medio de esta situación no se quejaron, sino que oraban y cantaban himnos a Dios, y todos los presos le escuchaban. Y yo me pregunto, ¿de qué material estaban hechos estos hombres? ¿Cómo es posible que, habiendo sido golpeados, atados con cadenas, humillados, encarcelados, se les ocurriera cantar himnos a Dios en aquellas circunstancias? ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes visualizarte tú en medio de esa circunstancia? No creo que se trataba realmente del material que ellos estaban hechos. Se trataba de que tenían una confianza inamovible en su Dios. Se trataba de que tenían la certeza de que Dios estaba con ellos aún en medio de aquella situación tan terrible. Lo que les pudiera ocurrir para ellos realmente no tenía ninguna importancia. No importaba que los golpearan, que los encarcelaran, que estuvieran pasando hambre, que tuvieran las heridas de los azotes en sus espaldas. Ellos solamente querían agradar a Dios y asegurarse de hacer su voluntad.
Ellos cantaban como si se encontraran en un templo, como si estuvieran en su casa con todas las situaciones y condiciones placenteras a su alrededor. ¿Acaso tú o yo podríamos, si en este momento nos tocara ser encarcelados y azotados y golpeados, podríamos cantar himnos a nuestro Dios? Si nuestra confianza en Dios es inamovible, yo entiendo que podríamos. Habría que estar en la situación. Tendremos que vernos en medio del problema y de ese escenario para poder contestar la pregunta con total certeza. Cantaban como si nada ocurriera, porque tenían una certeza y una confianza en Dios. Dice la palabra de Dios que de repente sobrevino un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y todas las cadenas y puertas quedaron abiertas y rotas. De esta manera, esto nos enseña cómo la alabanza y la oración fueron armas poderosas en medio de aquellas circunstancias, porque estos siervos fueron obedientes, los cuales pudieron impactar la vida de muchos de aquellos hombres que se encontraban en aquel lugar. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:4 lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A pesar de que estos hombres estaban en cárceles físicas, Dios llevó a Pablo y a Silas a aquel lugar para traer una verdadera libertad, y es la libertad de sus almas. Podemos ver aquí el propósito de Dios en medio de la adversidad. Yo creo que está bastante claro. Aquellos hombres recibieron una bendición de parte de Dios a través de Pablo y de Silas, pero Dios no llevó a Pablo y a Silas allí como turistas, ni como visitantes, ni como un evento pasajero. Los llevó bajo las mismas o peores circunstancias que estaban los demás presos. Pero había un propósito de bendición. Había un propósito de lograr algo terrible a través del testimonio, de la convicción y confianza inamovible de estas dos personas. Muchas veces las situaciones que pasamos son pruebas que Dios permite para que en el día de mañana podamos ministrar la libertad de Cristo a otros. Escúchame. Dios lo permite para que tú y yo podamos ministrarle libertad en Cristo a otras personas, ya que nuestras propias vidas pasan a ser un testimonio que hablará por nosotros. No vas a tener que hablar mucho, no vas a tener que predicar mucho, pero lo que proyectas a través de tu testimonio, lo que proyectas a través de manifestar la confianza en Dios, va a ser un mensaje poderoso para otras vidas, como ocurrió en el caso de estas personas que se encontraban en la cárcel. ¿Podrías acaso tú o yo, podríamos hablarle de la confianza en Dios en medio de la crisis a otras personas si no la hemos experimentado nosotros? ¿Podríamos serle de consuelo y decirle que tiene que tener fe, esperanza y que recibirá consuelo de parte de Dios si no lo hemos experimentado en nuestra vida? Es por eso que Dios nos capacita, es por eso que Dios nos permite pasar por esas circunstancias, porque en un momento dado tú y yo vamos a ser herramientas en las manos de Dios a través de nuestras vivencias, a través de la fe y la convicción que hemos desarrollado en medio de las pruebas, no en medio de las cosas fantásticas en nuestra vida. Es en medio de esa situación donde Dios nos va a capacitar para poder ser de bendición a otras vidas en el futuro. Por eso es que es importante que toda adversidad y situación de tu vida la puedas visualizar desde esa perspectiva. El testimonio de estos dos varones de Dios fue de gran impacto en la vida del carcelero también. Tanto así que él se pudo haber suicidado como trató de hacerlo, pero ellos le gritaron que no se quitara la vida, que estaban todos allí, no se había ido ni un solo de los presos. Y le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Por lo tanto, este hombre sabía que ellos podían escapar, pero no lo hicieron. Este fue el testimonio que vio el carcelero en estos dos siervos de Dios, lo cual lo llevó a rendir su corazón a Cristo y estar seguro de que ellos predicaban la verdad. No solamente experimentó el terremoto, no solamente los vio cantando a pesar de que estaban presos y encarcelados y apresados en el cepo y con cadenas.
Vio el testimonio terrible de que no salieron huyendo en el momento en que pudieron haberlo hecho. Y en ese momento, la obediencia y el testimonio de Pablo y de Silas fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para darle salvación al carcelero, a su familia, al igual que muchos de los otros hombres que se encontraban no solamente en la cárcel, sino también en la ciudad de Filipos. En conclusión, podemos decir que con nuestros testimonios podemos impactar la vida de otros para bien o para mal. Por eso tenemos que ser cuidadosos con el mismo. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta noche hermosa, amado hermano y amigo, es importante que tomes la determinación de no permitir que nada afecte tu confianza en Dios. Estamos viviendo tiempos terribles, todos, a través de todo el mundo. Hemos visto recientemente fuegos de gran extensión como el de Australia, que consumió gran parte de ese continente. Temblores como nunca antes. La pandemia del coronavirus esparcida en el mundo entero ya ha cobrado cerca de 120,000 vidas. El domingo pasado vimos múltiples tornados en por lo menos 2 estados de la nación americana, dejando por lo menos 32 muertes. Y en días recientes, la erupción del volcán más peligroso en Indonesia, y actualmente se encuentran activos por lo menos otros 15 a través del mundo. Todos estos acontecimientos podrían llevar a que tu confianza en Dios se vea afectada, a que se estremezca tus cimientos, tu fe, tus convicciones. Pero déjame decirte algo, es precisamente en estos momentos que tenemos que recordar ejemplos de confianza inamovible en Dios, como el caso de Pablo y de Silas. En lugar de desesperarte y perder la calma, canta himnos a tu Dios. Ve a Él en oración, declarándole tu total confianza en Él. Mientras lo haces, podría estar cerca de ti alguien como el carcelero de Filipo, un equivalente. Y a través del testimonio de tu fe y la demostración de tu confianza en Dios, podrías impactarlo y esa persona terminar entregándole su vida y su corazón a Cristo. Pero también podría ser que mientras estás tomando la actitud de seguir adorando a Dios en medio de tanta vicisitud, y mientras canta himnos a Dios en medio de las pruebas, también podrías experimentar que las barreras representadas por tus problemas se abran, se derrumben y todo sea resuelto en un solo momento. Mantén en todo momento, tu confianza inamovible en Dios. Que Dios te bendiga siempre.